Entrando a la semana 26, hoy vamos a hablar desde el libro de Zacarías. Y el texto o el título del mensaje de hoy le he puesto El rey humilde y traspasado. Y esta palabra traspasado, anótenla ahí en una esquinita porque es una palabra que vamos a analizar a profundidad, no solo al rey en su humildad, que es el Señor Jesucristo, sino el que haya sido traspasado. El texto central que vamos a leer es Zacarías 12, verso 10. Y dice así la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Por favor, preste atención a esto, márquelo. Y mirarán a mí. Y lo voy a repetir por tercera vez, aunque parezca insistente, pero esta frase, esto que él dice ahí, es tan importante para los pequeños detalles que no podemos pasar por alto. Y mirarán a mí, a quien traspasado. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Voy a hablar un poco del contexto de Zacarías. Zacarías está hablando después del desastre. Y para comprender a profundidad este libro, tenemos que recordar dónde estamos históricamente. Siempre es importante ubicarnos en la parte histórica del mensaje que estamos recibiendo. Jerusalén había sido destruida por Babilonia en el año 586 a.C. El templo de Salomón había quedado todo destruido. Y una parte importante de la población había sido llevada al exilio, había sido llevada en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pasan las décadas y después Babilonia cae ante el imperio persa, donde Ciro era el rey persa, quien una vez que captura Babilonia, libera a los judíos para que comiencen la reconstrucción del templo, de la ciudad y la restauración de la palabra. Los hebreos, todos los hebreos habían regresado de manera física a Jerusalén, pero necesitaban volver de manera espiritual. Esto es muy importante. Pueden leerlo en el libro de Esdras, ahí es donde se da el desarrollo de esto que estoy planteando hoy como contexto de Zacarías. Porque aunque el pueblo está regresando de manera física, muchas veces hay como una especie de retraso entre lo físico y lo espiritual. Hay personas que regresan a la iglesia después de que se han alejado, pero regresan físicamente, no espiritualmente. Regresan tal vez por que cayeron en algo donde encuentran una necesidad apremiante de buscar al Señor, pero realmente llegan por esa necesidad apremiante, no realmente por amor a Dios. Y Zacarías comienza bajo ese tiempo, en ese contexto, es que empieza su ministerio. Zacarías es contemporáneo a Ageo, que lo veremos en su oportunidad, y todo el desarrollo de lo que estamos estudiando hoy se da alrededor de estos reyes, especialmente del rey Darío. Zacarías inicia su relato de esta manera en el verso 3 del capítulo 1. Volveos a mí, y dice el texto que Dios dice, y yo me volveré a vosotros. Ese es el escenario en el cual estamos estudiando hoy. Hay ruinas detrás de ellos y hay una reconstrucción delante de ellos. Sale una pregunta enorme en medio de esto que estamos viendo. ¿Qué hará Dios ahora con este pueblo? Y es lo que nosotros nos podemos preguntar cuando vemos una persona y nos podemos incluir nosotros que queremos regresar al camino del Señor después de haber sido personas que han estado dispersas, distraídas, desobedientes. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros cuando regresamos? Entonces Dios comienza a mostrarle a Zacarías
algo que supera incluso la reconstrucción del templo. Les muestra al Mesías. Ahora me gustaría que hagamos un ejercicio mental. Supongamos que nunca hubiéramos leído nosotros los evangelios, que no tenemos la historia de Jesucristo por ningún lado del Nuevo Testamento, que solamente tenemos el Antiguo Testamento. Con ese Antiguo Testamento ya sabemos que Miqueas nos había dicho que el rey vendría o aparecería en Belén. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero Zacarías ahora viene a agregar unos detalles. Ya no nos dice solamente que viene a Belén, como lo dijo Miqueas, sino que nos va a proporcionar una serie de características que nos va a permitir reconocer al Mesías en su totalidad. Entonces, cuando abrimos después de mucho tiempo la Biblia, nos encontramos estas escenas del Antiguo Testamento, no las encontramos en los Evangelios. Hay algunas señales que Zacarías nos va a dar que se cumplen en el Nuevo Testamento y ahí es lo importante. Porque cuando Jesús vino, Él no cumplió una profecía, Él cumplió todas las profecías. Tanto es así que la profecía más importante es la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Por tanto, todas las profecías que hablaban de Él se cumplieron. Y la primera señal que nos presenta a nosotros Zacarías es donde dice en el capítulo 9, verso 9, que el rey vendría montado en un asno. Él dice, alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Eso nos lleva automáticamente a pensar en el libro de Mateo, cuando en el capítulo 21, los versos 4 y 5, el Señor se prepara para entrar a Jerusalén y explícitamente nos dice a nosotros el texto, o nos dice Juan, que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, citando a Zacarías, el Señor aparece montando un asno. Y es importante porque Jesús no entra escondido, Jesús entra de manera pública a Jerusalén, realiza todas las acciones que cualquier conocedor de las profecías lo iba a reconocer automáticamente. Era una declaración prácticamente la que había hecho Zacarías cuando él está anunciando el rey entrando a Jerusalén. Y es una declaración donde tenemos que analizar incluso el detalle del asno, porque para ir a la guerra los reyes de esa época iban en caballo, iban a caballo, pero él viene sobre un asno. ¿Por qué viene así? Porque el texto dice que él iba a entrar poderoso, pero humilde. O sea, iba a entrar como rey, iba a entrar a reclamar su reino, pero de manera humilde. Ahí marca el asno. El asno no es para ir a la guerra. Lo que el asno se utilizaba, según el contexto hebreo, era para entronar a los reyes, pero no para la guerra, sino para presentarle al pueblo aquella persona que les iba a guiar hacia Jehová Dios. No solamente iba a entrar un rey, sino que estaba entrando un rey servidor. Cuando nosotros analizamos al Mesías, pero lo analizamos según las expectativas políticas que tenía en ese momento el pueblo, entonces nosotros esto no nos calza. Y a ellos tampoco les calzaba. Porque ellos pensaban que iba a venir a librarlos de Roma de manera literal, que se iba a sentar en el trono probablemente del procurador romano. Pero eso no sucedió así, no era como él venía. Él dijo que mi reino no es de este mundo. Después Zacarías nos presenta una segunda señal y son las 30 piezas de plata. Zacarías introduce un detalle sorprendente e importante en el capítulo 11, en el verso 12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata.
dice Zacarías. Y el siguiente versículo menciona cómo ese dinero fue relacionado con el alfarero. Después de que Judas traiciona a Jesús y devuelve el dinero, los sacerdotes toman ese dinero finalmente y compran el campo del alfarero. Eso lo puede leer en Mateo 27, versos 5 al 7. Zacarías habla de las 30 piezas de plata y los evangelios hablan de las 30 piezas de plata. Ese es el centro de ahorita. La tercera señal que presenta Zacarías es herirán al pastor. Lo encuentra en el verso 7 del capítulo 13. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. La noche antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesús está con sus discípulos y él mismo, el mismo Jesucristo, toma esta profecía y la aplica a lo que está a punto de ocurrir. En Mateo 26:31 el Señor dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta es la mención que él hace de la profecía de Zacarías. Marcos, en el capítulo 14, versos 26 al 28, dice algo importantísimo, que Jesús mismo identifica del texto de Zacarías en estos acontecimientos de su pasión. Dice el verso 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y dice lo que introduce Marcos sobre lo que había dicho Mateo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cuando leemos a Mateo, en el verso 56 del capítulo 26, dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron, cumpliendo justamente la profecía de Zacarías y lo que el Señor les había dicho. El pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Y con esto en mente llegamos al corazón de la enseñanza de hoy, al corazón que me gustaría rescatar. Todo el texto, todo el estudio es hermoso, pero hay pequeños detalles que se convierten en grandes protagonistas de la historia que estamos estudiando. Hasta aquí Zacarías nos dijo que vendrá un rey, que entrará de manera humilde, que entrará sobre un asno, que será comprado con 30 piezas de plata, que el pastor será herido y que sus ovejas serían dispersas o dispersadas. Pero falta una imagen y esta es probablemente una de las imágenes más fuertes que vamos a reconocer dentro del texto que estamos estudiando en esta noche. Y es lo que dice Zacarías 12:10. Y fue donde les dije que anotaran en una esquina. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Subrayo, y lo vuelvo a repetir, me disculpan que sea repetitivo, pero esta parte, y mirarán a mí, tiene una importancia tan grande que cuando se lee de seguido, se pasa por alto la bendición que hay en ese texto. Vamos a detenernos un momento. Zacarías está escribiendo esto muchos siglos antes de la crucifixión y utiliza una palabra que es traspasar. Con esto vayamos al Calvario. Jesús está ahí, Juan nos desarrolla en el capítulo 19, en los versos 33 al 34, que los soldados llegaron para quebrar las piernas de los crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús descubren que él ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. No sé si le ha prestado atención a esto cuando dice que no le quebraron las piernas, cuando era normal que se le quebraran las piernas a una persona que estaba muriendo, pero aún estaba con vida. Cuando el crucificado es puesto en la cruz, los pies se ponen en algo que se conoce como el patíbulo, que es un pequeño trozo de madera donde los
talones y los pies son clavados, las piernas son un poquito encurvadas, como si estuviera como por agacharse, y cuando lo clavan en la cruz, entonces donde el hombre que esté siendo crucificado está en agonía, él por efecto natural, por reflejo, va a buscar tener aire, va a respirar, va a hacer. Entonces, donde él hace respirar, él estira las piernas, llena los pulmones de aire y vuelve a descender. Eso le alarga la agonía. Como ya estaba entrando la noche y debía de quedar estas personas muertas, algunas las dejaban agonizar por días, pero habían ciertos hombres, en este caso el Señor Jesucristo, que para efectos de los romanos debía quedar muerto en ese día. No por profecía ni nada, sino porque existía la posibilidad que se lo robaran durante la noche y sobreviviera. Entonces le quebraban las piernas porque cuando el reflejo natural de respirar se daba, con las piernas quebradas no se podía y estando colgado se asfixiaba. Por eso es que ellos se acercaron a quebrarle las piernas a los que habían sobrevivido en apariencia, porque Jesús ya había muerto, los otros sí le quebraron las piernas. Pero si usted se devuelve al libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 46, cuando Dios establece el Pesach, la Pascua, y ordena cómo debe de procederse en el sacrificio del Cordero, el texto dice en Éxodo 12, 46, ni quebraréis hueso suyo. Esto lo repite Moisés en Números capítulo 9, verso 12, ni quebraréis hueso de él. David en su salmo dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Pues, veamos la calidad de detalles que se cumplen en las profecías con el Señor Jesucristo. O sea, era o es imposible que tantas profecías se cumplan de una manera tan espectacular, tan cronológicas, tan detalladas y tan exactas. Era imposible. Cuando Juan interpreta lo sucedido, Juan dice en el verso 36 del capítulo 19, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado un hueso suyo. E inmediatamente añade, y también otra escritura dice, está refiriéndose a Zacarías, y mirarán al que traspasaron. Juan 19:37. Y mirarán al que traspasaron. Esto es muy importante. Y ocurre algo, porque cuando uno de los soldados le abre el costado con su lanza, Longino se llamaba ese soldado, Juan inmediatamente él interpreta este acontecimiento cuando toma las palabras justamente de Zacarías, porque de ahí fue que tomó él esa información, como está escrito, y mirarán al que traspasaron y se cierra un círculo. Mirarán a quien traspasaron. ¿Quiénes mirarán al que traspasaron? O sea, ¿quiénes son los que están mirando al que está traspasando? Jesús está frente a la cruz. Juan está viendo la lanza que le está traspasando el costado. Y básicamente lo que Juan está diciendo es algo como así. Uy, esto es aquello. Esto es aquello que estaba escrito allá. Yo incluso podría ponerle un tono de emoción, es mi apreciación personal, pero le podría poner un tono de emoción. Es como cuando usted tiene un sueño y de pronto algo sucede en referente al sueño y usted dice, uy, esto fue lo que yo me soñé. Esto es lo que llega como un poquito como más bien de emoción de usted decir, wow, este es el cumplimiento. Pero Zacarías no termina con ese traspaso refiriéndose a la espada de Longino. Y esta es la parte donde me gustaría profundizar. Acuérdense las palabras o la frase que le dije que tuvieran ahí a un ladito.
Porque muchas veces utilizamos este texto de la crucifixión para demostrar justamente el escenario profético del momento en que nuestro Señor muere, lo cual está bien. Pero la profecía dice algo muy importante, y esta es en lo que yo quiero o me gustaría, si Dios me lo permite y el Espíritu Santo me ayuda a explicarlo, profundizar en esta noche, donde dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y aquí es donde me parece a mí que encontramos el corazón emocional de Zacarías. Porque hasta ahora hemos usado el texto como evidencia profética, lo cual está bien. Zacarías anunció que sería traspasado y Juan está mostrando ese cumplimiento. Pero el versículo no termina demostrando una profecía, termina describiendo un dolor que estaba pasando, no solo el crucificado, sino los que estaban viendo eso y se habían compungido en el dolor y lo empezaron a ver como quien ve el sacrificio de un hijo unigénito. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Lo tiene guardado la frase ahí. Después dice, llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué el Señor habla a mi corazón y yo les comparto a ustedes el sentir cuando podemos ver esta frase y la voy a repetir? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10% durante el desarrollo de esta explicación. Porque hay dolores, mis hermanos, que aparecen cuando perdemos algo. Aparecen cuando comprendemos el valor de lo que perdimos. Y eso es lo que hace que hoy, por lo menos en particular, para mí, me lleve a profundizar y a reflexionar en esa frase, en esas palabras que le dije, téngalas ahí a un ladito. Porque cuando nosotros tenemos algo o alguien, mientras lo tenemos nos parece común tenerlo. Está ahí todos los días. Hablemos de nuestra casa, hablemos de nuestro trabajo, hablemos de las personas que nos rodean. Entonces nos acostumbramos a esa presencia o a lo que tenemos. Nos acostumbramos a su voz. Usted se acostumbra a la voz de su esposo, se acostumbra a escuchar a su esposa, que de hecho cuando usted llega y no está su esposo, usted dice que silenciosa está esta casa, o viceversa. Más que nada, a la esposa. Cuando nosotros nos acostumbramos al amor de las personas, nosotros lo damos por seguro. Va a estar ahí siempre. Y precisamente cuando llegamos ahí, es donde me hace pensar a mí en que ellos probablemente, estoy hablando de los que están viendo al Señor Jesucristo, pensaban que siempre iba a estar ahí. Y eso nos pasa a nosotros hasta que llega el día en que lo que tenemos ya no está. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, quiero profundizar en las personas. Nosotros damos por cierto que estas personas, sean nuestros hijos, sean nuestros familiares, sean nuestros amigos, sea la iglesia, los hermanos de la iglesia, sea el pastor, van a estar siempre ahí. Vamos a llegar el sábado y ahí va a estar el pastor. Y el pastor va a llegar y nos va a ver a nosotros. Entonces ocurre algo terrible en nuestras vidas. Que cuando su valor aumenta ante nuestros ojos, me refiero a la persona, a su presencia, es cuando dejamos de disfrutarlo, cuando ya no está. Y esto produce algo en nosotros, un dolor muy particular, porque no solamente vamos a llorar lo que perdimos, que es lo que Dios ministró en mi corazón, sino que vamos ahora a llorar
por comprender lo que teníamos. A ver si logro explicarme. No es lo mismo llorar por lo que perdimos que llorar por lo que teníamos y no le habíamos dado valor. Y peor todavía, comprendemos cómo lo tratamos mientras lo teníamos. Un esposo empieza a pensar, ¿y por qué yo fui tan descortés con mi esposa? O la esposa, ¿por qué fui tan descortés con mi esposo? Hasta que lo pierde. Y no hablemos de lo pierde si se va de la casa, hablemos de lo pierde porque el Señor lo llama a su presencia. Y esto es aquí donde cobra fuerza esta parte que les dije que guardaran a un ladito. ¿Se acuerdan lo que les dije que apuntaran a un lado? Mirarán a mí, a quien traspasaron. No solamente lo verán, sino que van a comprender lo que sucede constantemente en su vida y la mía. Estas personas iban a comprender. Cuando mueren nuestros padres, los que hemos pasado por eso, y si este mensaje le llega a usted a tiempo porque su padre o su madre aún están con vida, cuando muere nuestro padre comenzamos a recordar las llamadas que no contestamos, el tiempo que no compartimos, los abrazos que no dimos, los besos que pasamos por alto. Cuando muere nuestra madre, muchas veces olvidamos o en ese momento empezamos a pensar en las veces que estaba esperando que la visitáramos y no la visitábamos. Yo le decía al hermano Alejandro y al hermano René hace un rato, antes de comenzar, que usualmente en el año hay 3 fechas que son muy significativas dentro de la iglesia, que son poquitas las personas que se acercan, que es la Navidad, porque están ocupados en sus fiestas, Semana Santa, porque andan en las playas, y el Día de la Madre. Y yo como pastor les decía a ellos que yo paso por alto que las personas no vengan a la iglesia el día de Semana Santa, porque tal vez solo esa fecha tienen vacaciones y se fueron con su familia. Y hacer iglesia también es compartir con la familia. El Día de la Madre lo paso por alto y no es que sea importante si se los paso por alto o no. Estoy hablando que mi corazón toma diferente la inasistencia, la ausencia de una persona en la congregación en estas fechas. Paso por alto el Día de la Madre por lo que acabo de decir, porque tal vez es un día donde las personas se desplazan a otra provincia, es un día donde quieren estar todos juntos alrededor de la mamá y la mamá los está esperando. Generalmente eso es lo que sucede, excepto la Navidad, porque para mí la Navidad es un tiempo de idolatría y no voy a profundizar en eso, pero sabemos que esa fecha es una fecha comercial y más que todo que gira alrededor de la egolatría, el egocentrismo y el egoísmo también. Dejemos eso de lado porque no es el tema de hoy. Pero cuando la persona no tiene a su mamá o a su papá, entonces empieza a recordar el tiempo que sus padres lo estuvieron esperando para compartir con ellos. Cuando un matrimonio termina, muchas veces se logran descubrir o logran ver demasiado tarde todo aquello que el otro hacía, que para las personas se había convertido en algo normal. Y no estoy hablando de una mujer que esté atendiendo la casa, estoy hablando de todo lo que hace en todas las áreas. Porque nosotros llegamos a complementarnos con nuestra pareja de tal forma que a veces normalizamos todo lo que se hace en el día a día y lo damos por cierto. Mañana va a estar haciendo lo mismo, pasa mañana va a estar haciendo lo mismo hasta que ya no está. Con las amistades, perdemos una amistad y comprendemos que aquella persona que dábamos por sentado de que siempre iba a estar ahí, era de las pocas personas que verdaderamente estaba junto a nosotros y permanecía con nosotros en nuestros tiempos difíciles.
y no valoramos esa amistad. Cuando esa amistad se pierde, cuando se pierde esa conexión, cuando ya las personas dejan de tener esa esencia en la comunicación, es cuando se empieza uno a lamentar por no tenerlo. Déjenme decirlo de esta manera, a ver si puedo explicarme, mis hermanos. Una vez alguien me dijo a mí que el amor nunca deja de ser, que lo dice la palabra, y yo lo he enseñado y lo seguiré enseñando. Pero cuando Pablo está hablando del amor, nunca deja de ser, no está hablando de nosotros, está hablando de Dios, que el amor de Dios es eterno, nunca deja de ser. Él es inmutable. Pero nosotros como seres humanos, cuando nosotros tenemos un distanciamiento en nuestras relaciones interpersonales, el corazón se enfría. Y se enfría no porque no ame, se enfría porque nos acostumbramos. El ser humano es adaptable, se adapta a todo. Si un hombre se la pasa en la calle todo el tiempo y no comparte con su esposa, ella se llega a adaptar a estar sola. Y cuando el hombre quiere estar con ella, probablemente la mujer ya no quiere estar con él. Si los hijos crecen y el papá no los ve, sino que es cuando están verticalmente dormidos, horizontalmente dormidos, ¿verdad? Verticalmente estarían de pie, ¿verdad, Alexis? Cuando están horizontalmente ahí dormidos y solo los ve cuando están dormidos y crecen, después el hijo ya no quiere estar con ellos. Y el papá tal vez quiera que esté con ellos, vea, visíteme, ¿cuándo más vas a venir a ver? Pero toda su infancia, ese padre no le interesó compartir con sus hijos. Y cuando ya están grandes, entonces desea que lo acompañen, desea que le visiten, pero ya los hijos se adaptaron a otra forma de vida. Entonces venimos nosotros y empezamos a pronunciar palabras dolorosas que existen y que tratan de darnos a nosotros la explicación de lo que se perdió. Si yo hubiera sabido, dice, si hubiera sabido que aquella iba a ser la última conversación, si hubiera sabido que esa era la última comida que yo iba a compartir con esa persona, si hubiera sabido que esa era la última oportunidad, y termina diciendo, lo hubiera tratado diferente. Incluso he escuchado personas que dicen, es que estuvimos ese día, era como se estuviera despidiendo. Pero eso lo hace la persona desde su corazón cuando nota que ya la pérdida se dio. Y eso es lo que hace estremecedor a Zacarías. Porque Israel había esperado al Mesías durante generaciones. Habían orado por su llegada, habían leído sobre él las profecías, cantaron acerca de él, celebraron fiestas en relación a él. Los profetas hablaron acerca de él en todas sus profecías, pero cuando Jesús está delante de ellos, no lo reconocieron. Y Jesús lo expresa de una manera dolorosa. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo anotan como si fueran solo los judíos. Pero si usted nota el texto, dice, a lo suyo vino, o sea, a la creación, a toda la humanidad. Y los suyos no le recibieron, está hablando del sacerdocio. Eso lo lee en Juan 1:11. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver este texto que les digo yo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Es como si finalmente ellos se sorprendieran y dijeran, era él, era de verdad el Mesías, era de verdad el que se nos había sido anunciado, era aquel que esperábamos, era el que se nos había prometido, era nuestro rey, era nuestro pastor, era nuestro Mesías y lo traspasamos. O sea, era él y lo matamos. Por eso es que entendemos por qué Zacarías inmediatamente habla, después de estas palabras, habla del llanto. Porque el reconocimiento, cuando ellos dicen era él,
viene acompañado de la conciencia de lo que habían hecho. ¿Qué era lo que habían hecho? Lo crucificaron. Voy a usar las palabras de Isaías y después vuelvo a Zacarías para ir enmarcando esto que está sucediendo. Isaías habla en retrospectiva, aunque la profecía es a futuro, él está viendo hacia atrás en su profecía y está viendo el momento del sacrificio o crucifixión de nuestro Señor. En Isaías 53, en el verso 1, tome lo que les he explicado y atesórenlo. Dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y escuche la última línea: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53. Cuando nosotros hablamos aquí, hablamos de Israel y estamos hablando de ese momento. Ellos están viendo lo que había pasado. Ellos están viendo cómo trataron al Mesías, cómo trataron al que habían esperado durante tantos años. Pero dejemos de hablar de Israel hoy. Yo les invito a que deje de pensar en Israel y utilizar ese pensamiento de que Israel fue la que rechazó a Jesucristo, al Mesías, porque es muy fácil predicar eso. Y es muy fácil decir, es que ellos no lo supieron valorar. Eso es muy fácil. Es solamente pasarle la responsabilidad a otras personas y no asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Y nosotros? ¿Cómo calzamos en esto? Tal vez no estuvimos delante de Pilato nosotros. Tal vez no estuvimos gritando, crucifíquele, crucifíquele. Tal vez no le dimos a los clavos con el martillo. O tal vez no le empuñamos la lanza para clavársela en el costado. Pero podemos cometer otra forma de indiferencia, y eso es lo que me gustaría profundizar en esta noche. Tener a Cristo y acostumbrarnos a Él. Acostumbrarnos a escuchar su palabra. Y cuando venimos a escuchar su palabra, venir a escucharla como si fuera algo que hacemos por compromiso. A mí me gustaría que analicemos cómo vemos nosotros una película, un partido, el entusiasmo que tenemos cuando estamos delante de una fiesta. En todo nos metemos, levantamos la mano, contamos chistes, queremos incluso aparecer en todas las fotos. Pero si tuviéramos esa misma emoción, esa misma entrega, ese mismo fuego cuando estamos delante de la palabra de Dios, sería otra cosa. Pero es porque nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios. Nos acostumbramos a orar. Nos acostumbramos a congregarnos. Es más, nos acostumbramos a decir Dios es bueno. Y le sumamos y para siempre su misericordia, lo cual es verdad. Pero lo decimos por costumbre.
Nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios que dejamos de maravillarnos de ella. Dejamos de maravillarnos que el Señor nos permite estar hoy aquí en medio de este lugar donde la lluvia está cayendo de manera tranquila, cuando otros lugares se están inundando, donde cuando hay gente metida entre escombros dentro de un terremoto, cuando hay gente tratando de sobrevivir del hambre, de las pestes que salen después de los cuerpos en putrefacción, porque nos acostumbramos a lo que tenemos. Y como nos acostumbramos tanto a lo que tenemos, dejamos de valorar lo que tenemos. Y esto es donde nos conecta a nosotros con lo que venimos diciendo en todo lo que venimos aprendiendo, como lo aprendimos en Oseas, que la indiferencia en nuestros corazones es aterradora y es más peligroso que una rebelión abierta. Porque la rebelión, usted dice, te está rebelando, arrepiéntase. Pero cuando estamos acostumbrados, podemos estar sentados aquí, podemos estar pretendiendo estar dándole atención a la palabra de Dios y estar en otro lado. Usted podría estar en casa pretendiendo estar en esa pantalla, observándome a mí, estar en otra cosa. Estar saludando al que entra, al que sale, estar cocinando, estar lavando los trastos y al final de cuentas escuchando porciones de la palabra porque nos acostumbramos a la palabra de Dios. Y esto nos lleva no solo a una rebelión no abierta, sino una rebelión solapada delante de Dios, porque convierte lo extraordinario de Dios en algo común en nuestras vidas. Y ese es el verdadero peligro en el cual nos enfrentamos hoy en día. Nos acostumbramos tanto a lo valioso que no lo valoramos. Hay personas, mis hermanos, que no descubren a alguien que les ama y que les ama tanto, tanto, hasta que lo pierden. No saben que esa persona estuvo para ellos de una manera casi que incondicional, que cuando se raspaba las rodillas estaba para extenderle la mano y levantarle, que cuando lloraba se acercaba a abrazarle y a limpiar esas lágrimas con el amor y la compasión que otra persona probablemente no se le va a acercar, porque se acostumbró a eso. Y nosotros espiritualmente podemos hacer algo parecido con nuestro Señor. No porque podamos hacer que el Señor deje de ser nuestro Señor, sino porque podemos desperdiciar años de nuestra vida sin valorar su presencia, sin valorar su palabra, sin valorar su llamado. Y mi hermano y mi hermana, nosotros no esperemos perder el valorar algo hasta que ya no esté. No esperemos que termine la etapa no solamente con las personas, sino con Dios de lo que está haciendo en nuestras vidas a través de las personas. No esperemos llegar al final de nuestra vida para descubrir que aquello que pusimos en segundo lugar y especialmente a Dios era precisamente lo único que tenía valor eterno, lo único que valía en nuestras vidas. Y muchas veces eso pasa con un hombre cuando pierde a su esposa. Era lo único que tenía de valor, era la única persona que lo veía con lealtad, la única persona que le abrazaba y que daba la cara para sacarlo adelante. Y cuando se ve solo, entonces dice, ¿qué hice? Eso es lo que les está pasando a ellos. Eso pasa en el entorno de la amistad, eso pasa en el entorno de las relaciones entre la familia, cuando dice, ¿qué hice? Y después se quiere regresar a tener lo que se perdió, pero ya lo que se perdió no le está esperando ahí. Porque aunque el amor es eterno, las relaciones interpersonales se enfrían. Y llega el momento en que aquella relación que se tenía, esa cercanía que se tenía, ya no regresa nunca más a lo que era. ¿Me estoy explicando, mis hermanos?
Y qué doloroso para nosotros es que tengamos que decir algún día, ahora comprendo cuánto valía aquello que Dios puso delante de mí. Ahora comprendo aquello que Dios permitió en mi vida, cuánto valía, pero no lo valoré cuando tuve la oportunidad. Por eso es que Zacarías tal vez está diciendo eso, míralo ahora, eso es lo que está diciendo, mírelo, ya no está, ya lo reconocen, ahora sí lo reconocen, ahora lo valoran, ahora lo quieren escuchar, ahora lo quieren seguir, ahora lo quieren amar, pero ya no está. Porque una de las lágrimas más amargas que se puede derramar, mis hermanos, como ser humano, es la que nace cuando comprendemos el valor de lo que tuvimos y no lo supimos valorar. ¿Le ha pasado a usted? Porque mirar no es solamente ver. Ellos estaban viendo a Jesús, pero no lo reconocían. Pilato lo vio, Herodes lo vio, los sacerdotes lo vieron, los soldados lo vieron, la multitud que estaba ahí lo vio, Judas lo había visto durante muchos años, pero ver a Jesús no significa reconocer quién es Jesús. Zacarías habla de este tipo de mirada. Es una mirada, mis hermanos, que si está acompañada del espíritu de gracia y la oración, entonces nosotros vamos a tener o vamos a poder valorar esto aún hasta después de la muerte. Pero dice Zacarías, al final van a comprender. Aquel que rechazamos era el Mesías y de pronto esta misma afirmación nos la vamos a encontrar en Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Se da cuenta cómo hay un recorrido desde Zacarías hasta el Apocalipsis? Cuando Juan ve ese cumplimiento de la cruz, de nuevo lo está viendo en los últimos tiempos en el Apocalipsis. Porque mis hermanos y mis hermanas, el hecho de que usted y yo creamos o no creamos que el Señor está cerca y demos simplemente el anuncio de su venida, como lo tomaron ellos y lo pasamos por alto, no significa que no va a pasar, no significa que el Señor no va a venir. Hoy en día vemos terremotos y de grandes magnitudes por todo lado y de manera seguida. La expresión política del mundo está cambiando. La expresión religiosa está cambiando. El sistema se está alimentando de cosas anti Dios. Y nosotros al día de hoy, los que no creemos que el Señor va a venir por aquellas vírgenes, por aquella iglesia, por aquel remanente, y creemos que esto va a durar mucho, mis hermanos, nos va a pasar lo mismo. Si estamos ahí, que le pasó a la gente en los tiempos de Noé, cuando Jesús dijo que no se dieron cuenta hasta que el diluvio se los había llevado a todos. Usted puede tomarse en serio lo que estamos estudiando hoy o lo puede no tomar. Usted puede tomarse en serio la presencia de Dios, el llamado de Dios y lo que hay que hacer por Dios o no tomarlo. Y pensar que venir aquí es como un requisito, como quien llegó y marcó la tarjeta en un lugar de trabajo. O puede tomárselo en serio como algo que tiene que ver con su vida eterna. Y no necesitamos pegar gritos y poner un montón de orquestas a cantar porque eso solo mueve las emociones. Necesitamos decirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a atesorar porque estamos cerca de tu regreso y aún hoy, al igual que aquella gente, no estamos valorando lo que nos estás dando. Si nosotros unimos a Zacarías con Miqueas, nos damos cuenta, mis hermanos, que Miqueas nos habló de Belén, pero Zacarías nos da una información más amplia. Un asno, 30 piezas de plata, el pastor herido, las ovejas dispersadas, el Mesías traspasado, porque todas estas profecías cumplidas nos deberían de hacer a nosotros recapacitar y entender que hoy las profecías se están cumpliendo. Decía un primer ministro de un país
importante y reconocido dentro del sistema profético, las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Así que no estamos delante de una profecía aislada, estamos viendo el retrato que va adquiriendo detalles, mis hermanos, como una pintura donde usted va pasando la brocha o el pincel y van haciendo, va resaltando. Si usted agarra un artista y le dice que saque del mármol una obra, usted solo ve el mármol y no se va dando cuenta hasta que ya lo va picando y va saliendo la obra. Alguien le preguntó al escultor, ¿y cómo hizo usted para hacer la estatua de David? Y dice, solo quité lo que no era David. Y salió David. Si nosotros lográramos quitar lo que no es Jesucristo en nuestras vidas y poner a Jesucristo, nos damos cuenta, mis hermanos, antes de que sea tarde, de lo que tenemos de tanto valor y lo podemos perder en cualquier momento. Entonces las palabras de Jesús comienzan a encajar alrededor de lo que estamos aprendiendo hoy. Porque también puede haber algo peligroso. Podemos estudiar todo esto. Podemos maravillarnos. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten, o los que están en casa se sienten maravillados? Es decir, wow, no lo había visto así. Y hasta podemos decir, qué impresionante la Biblia. Pero cometer el mismo error que aquellos. Porque los maguíes, los magos, dice la mayoría de la gente, preguntaron dónde iba a estar el Mesías y los sacerdotes respondieron en Belén. Porque conocían a Miqueas, conocían la información, tenían las escrituras, tenían las profecías, tenían al Mesías delante de ellos y aún así lo rechazaron teniendo toda la información. El Señor dice que no reconocieron su visitación. Por eso el propósito de esta clase no es demostrar solamente lo que la Biblia nos trajo a nosotros como profecía. Tenemos que hacernos una pregunta personal. ¿Qué haremos con el que fue traspasado? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Ahora que usted tiene esta información, ¿qué va a hacer con esto? Porque si conocemos las profecías, eso no significa que seguimos a Jesucristo. El conocer las profecías no es equivalente a seguir a Jesucristo. Saber que nació en Belén no equivale a obedecerlo. Saber que murió en la cruz no equivale a habernos rendido delante de él. Incluso saber que resucitó no significa que nosotros estemos viviendo bajo su señorío. Y ahí entra la palabra que él dice, mirarán a mí. Y esta tal vez es la palabra más importante de toda esta semana 26. Es la palabra más importante que les pedí que tuvieran a un ladito. Mirarán a mí. Porque durante muchos años, mis hermanos, hemos mirado la religión, hemos mirado las iglesias, hemos mirado y escuchado predicadores, hemos escuchado y anotado doctrinas, hemos visto denominaciones, hemos mirado tradiciones, pero Zacarías nos saca de ahí y nos pone a mirar a la persona. Mirarán a mí. Y Jesús lo dijo de esta manera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabe qué era lo que decía o por qué decía él? Porque él se estaba refiriendo a que en esa cruz era donde iba a atraer a todo mundo hacia él. Y si bien es cierto y aprendimos que el pesebre es algo maravilloso y un cumplimiento profético, no es ahí donde atrae a las personas. Ahí solo presenta un paso más dentro de las profecías. Los atrae en la cruz. Dice, mirarán a mí, mirarán ahí a la cruz y los atraeré hacia mí. Y eso es lo que anuncia el traspasado. Y eso es lo que sucedió cuando la gente vio a la cruz y cuando lo vio, lo que dijeron es, verdaderamente era el Hijo de Dios.
Y es ahí donde todas las naciones ponen su mirada. Y eso es lo extraordinario, mis hermanos, que Roma levantó a Jesucristo para avergonzarlo. Sus enemigos lo exhibieron como derrotado. Y ahí en la cruz es donde muestra justamente al Hijo de Dios levantado, humillado. Pero es donde todas las miradas se ponen, se postran, se posan. Porque lo que era el símbolo de derrota terminó convirtiéndose en el anuncio para todas las naciones, al grado que hoy, mis hermanos, todo el mundo sabe en el calendario quién es Jesucristo. Y ya no solamente los judíos, ahora todas las naciones se acercan, todas las naciones empiezan a conocer de Miqueas, de Zacarías, de las 30 piezas de plata, del asno, y todas las naciones conocen la historia. El que la reciban, el que la apliquen a sus vidas, ya eso es otra cosa. Pero toda la Biblia está en boca de todas las personas del mundo, aunque sea para rechazarla. Hay gente que escribe de Jesús como si hubiera sido un loco, un payaso, pero están escribiendo de él. El fracaso, mis hermanos, no es la cruz. El fracaso es que viendo las profecías, viendo todo lo que estamos aprendiendo, no nos conduzca hacia Cristo. Y ese es el destino. La señal no apunta a algo, apunta a alguien. Yo los atraeré, mirarán a mí. No dijo mirarán a los discípulos. No dijo mirarán las instituciones. Él dijo yo los atraeré a mí mismo. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Hacia dónde apunta nuestra fe? ¿Hacia las iglesias? ¿Hacia las denominaciones? ¿Hacia los líderes? ¿Hacia dónde apunta nuestra fe? Nuestra responsabilidad es predicarlo a Él, pero ¿hacia dónde apunta su fe? ¿A dónde está su fe? ¿En dónde está depositada su fe en esta noche? ¿En quién está puesta su fe? ¿Es acaso que si alguien de la iglesia le hace algo, se desanima y se va? ¿Es acaso, mi hermano y mi hermana, que si un pastor hace algo, se desanima y se va? ¿En quién está depositando usted su fe? Y es lo que Zacarías dice, lo vimos y no lo reconocimos. No basta con profetizar, no basta con ver la cruz, no basta, mis hermanos, incluso con verlo levantado en la cruz. Nosotros necesitamos, mis hermanos, levantar la mirada a la cruz y pensar, como dijo el Señor, y anunciar esto hasta que Él regrese, porque debemos de apuntar a su regreso. Cuando Juan termina de desarrollar esto, en Apocalipsis dice algo hermosísimo. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y de ancianos, y el número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué hicieron los 4 seres vivientes? Se postraron y decían, amén. Y los 24 ancianos, dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que reina por los siglos de los siglos. Vaya, búsquelo en Apocalipsis, no di la cita. Y no di la cita con la intención de que lo busquen, si desea realmente enriquecerse un poco más. Pero quiero cerrar esta noche invitándole de verdad a mi hermano y mi hermana que reflexione sobre lo que tenemos, lo que hemos perdido y lo que está por venir. Y estoy hablando en todas las áreas, hablando en familia, hablando en amistad, hablando en trabajo, pero principalmente hablemos de Jesucristo, lo que tenemos, lo que hemos recibido y lo que está por venir. Pregúntese, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido bastante información y enseñanza sobre el Señor. ¿Qué tenemos? ¿Realmente tenemos fe? ¿Creemos en lo que hemos recibido o solamente para nosotros es un día más el venir acá? Y en lo que está por venir, cuidado, no nos encontremos diciéndonos una vez que el Señor venga y abra el cielo desde el oriente hasta el occidente, levante a su iglesia y quedémonos nosotros diciendo, de verdad era cierto, era verdad. Todo lo que habíamos aprendido se ha cumplido hoy. Y terminemos nosotros llorando por no haber valorado lo que ya Dios nos había dado. Vamos a escuchar este canto y con este canto cierro. A los que están en casa, una vez terminado este canto, cierro la clase. Les voy a pedir a los que gustan ofrendar durante el canto, lo pueden hacer al 8302-6221. Y cuando le digo durante el canto, es porque no voy a regresar después del canto, porque quiero dejar en su corazón lo que estén escuchando, lo que estén reflexionando mientras escuchan el canto. Dios nos bendice, Dios nos continúe bendiciendo. ¿Quiere usted bendecir a la iglesia? Ahí lo puede hacer. 8302-6221. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tu nombre a los hombres que me diste tú. Del mundo los llamaste para escuchar tu voz. Tuyos eran desde el principio, y tu palabra guardarán. Ahora saben que del cielo todo lo que soy vendrá. Y aunque la noche se aproxima, tu verdad no sean uno, como tú y yo. Que el amor que descendió del cielo
de hoy entre ellos, Señor. Que el mundo vea en sus vidas tu gloria y tu voz. Un mandamiento les he dado: ámense como los amé, no con palabras vacías, sino como en la cruz lo haré. Y no ruego solo por ellos, también por los que creerán, por los que escuchando su palabra a tu verdad despertarán. Que sean uno en el dolor, uno en la esperanza, uno en el amor, como tú en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos vivan en unidad. Padre Santo, guárdalos en ti, que no se pierdan en el mundo, hazlos uno, como tú y yo. Que tu gloria los alcance, que tu fuego los sostenga hoy, y que el amor con que me amaste viva también en ellos, Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.